Vamos a nuestra lección número 4. Que se llama Términos y títulos usados para el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el tema 3? Conociendo a mi guía. Y vamos en secuencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ilumines, que nos guíes, que nos completes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Antes de estudiar los términos y títulos que se le dan al Espíritu Santo, vamos a definir el carácter del Espíritu Santo. Juan 4:23. Y nos dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Verdad? Dios es espíritu. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Si se fijan, no dice somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad que no? Somos seres espirituales. Por eso dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, eso quiere decir que hay falsos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? En espíritu, ¿verdad? ¿Por qué lo iban a adorar en espíritu y en verdad? Porque Dios nos hizo seres espirituales y nos selló con su Espíritu Santo para adorarlo en espíritu y verdad. Así es que nos comunicamos con Dios en una manera espiritual. ¿Sí? Porque Dios hizo al hombre espíritu viviente. Cuando nacimos de Dios, recibimos el Espíritu Santo en nuestro espíritu. La diferencia del que es religioso, pero no es nacido de Dios. Porque el religioso trata de acercarse a Dios a través de las obras. ¿De qué manera voy a agradar a Dios? Pero el nacido de Dios está sellado con el Espíritu Santo. Está marcado. Es lo que quiere decir un sello. Es una marca. Así es que imagínense cuando vamos al cielo. Yo creo que el Padre dice, chécale, ¿trae el sello? ¿Verdad? Efesios 4:30 nos lo confirma y nos dice, y no contristes
al Espíritu Santo. O sea, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, marcado para el día de la redención. Fíjate qué dice Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Aquí en esa escritura establece que Dios es espíritu. Hay conceptos que tienen otras sectas sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Están diciendo que el Espíritu Santo es algo impersonal. Ellos dicen que es una fuerza. Voy a ilustrar eso de la fuerza. Por ejemplo, cuando pegamos el enchufe de una computadora, transmite energía, ¿verdad? Pero esa energía, estamos hablando de una fuerza. Y eso es correcto. Cuando la energía funciona y la computadora funciona. Pero nos dice Juan 4 que Dios es espíritu. Ahora, quiero que note cuando dice que el Espíritu Santo se entristece. Eso significa que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza o energía como dicen esas sectas o los testigos de Jehová. Pero que el Espíritu Santo tiene rasgos de una persona. Así es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, con la misma esencia del Padre y del Hijo. La misma esencia del Padre y del Hijo. La Trinidad es la creencia también de que Dios es un ser único. Deuteronomio 6:4. Y nos dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este verso, conocido en hebreo como el Shema, es una declaración fundamental de la fe judía y cristiana, enfatizando la unidad y la unicidad. Juan 14:8. Jesús lo afirma y dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estamos hablando de la unidad compuesta de uno, ¿verdad? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Ahí vemos el Padre, el Hijo. ¿Se acuerdan de las dispensaciones? Y Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí es donde entran las dispensaciones, ¿verdad? Y dice el verso 13, Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Teológicamente hablando, se refiere que no hay otros dioses, además de Él. Pero el judío no puede entender la Trinidad, porque piensa que el cristiano adora 3 dioses. ¿Y adoramos 3 dioses? No, porque Dios es uno, en diferentes tiempos y con diferentes manifestaciones. El Padre creando, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Esa es la razón por la que no creyeron, o sea, los judíos, o no creen que Jesucristo es Dios. Porque dicen, no, ¿cómo? Ellos no creen que Dios se encarnó y se hizo hombre para morir por el pecador. Ahora, la palabra Trinidad, si tú la buscas en la Biblia como tal, no la vas a encontrar. Pero la Trinidad está plasmada en toda la Biblia. Lo vemos ahí en Génesis cuando dice, hagamos al hombre, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Había una unidad compuesta, por eso habla de la unidad, unicidad, un solo Dios. Amén. Dile a tu compañero, estás estudiando teología. Aunque usted recuerdan que hablamos de las dispensaciones. Número 1, la dispensación del Padre. Número 2, la dispensación del Hijo. Y número 3, la dispensación del Espíritu Santo. Si fueran 3 dioses, Jesús no hubiera dicho, es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. ¿Verdad? Cada uno en su tiempo, en su misión, en su función. Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es el Consolador, uno de los nombres del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si fueran 3 dioses, se hubieran manifestado juntos, ¿o no es cierto? Estoy hablando a la generación antigua, porque
La generación nueva ni siquiera estudió el credo dentro de la religión, ¿no? Pero los que somos de la tercera edad, el credo católico nos lo decía y nos decía, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Contestábamos, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Amén. Eso es lo que nos enseñaba el credo. Creo en Dios Padre. Es necesario poner estas bases para que entendamos los términos y títulos que se le da al Espíritu Santo, porque estamos hablando de conocer a nuestro guía. Cómo Dios es, cuál es su carácter, cuál es su función, cuál es su ministerio. Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. Y nos dice así: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Verso 10 y 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Verso 12. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Verdad que no? Levante la mano los padres de familia. ¿Ustedes le darían malas cosas a sus hijos? ¿Verdad que no? Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué hermoso, ¿no? O sea, si una persona que está siendo expuesta al Evangelio y esa persona es redarguida y dice, yo quiero a Cristo. Ahorita vamos a hablar de los términos y de las expresiones que usamos. Y si dice, yo quiero a Cristo, yo quiero el Espíritu Santo. Y si pide el Espíritu Santo, ¿quién va a venir? No oigo. El Espíritu Santo, por supuesto. Porque el Padre Celestial, que es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es que si estamos predicando ahí el Evangelio y estamos hablando de Cristo y le decimos a las personas, tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Y fíjate lo que dice. ¿A quién se le pide? ¿A quién? Al Padre. Y Él les dará el Espíritu Santo. Aquí estoy asentando escrituras sobre cómo el Padre les daría el Espíritu Santo. Y Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Así es que tenemos el Espíritu Santo
Pero pregúntate, ¿tengo el fuego? ¿O estoy bien opacado? Ajá. ¿Verdad? Porque a veces nos empezamos a opacar y decimos, tengo el Espíritu Santo. Así es que ¿a quién se estaba refiriendo Juan el Bautista? Que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. A Jesús. ¿Qué significa el fuego? Del griego pur. Esta es una palabra primaria que significa, aquí hay dos acepciones y nos habla de la definición, literal o figurado. Pero aquí es figurado. Y significa específicamente rayo, relámpago. Pero también significa fuego, quemar. ¿Qué hace el fuego también? Quema. Aquí dice específicamente rayo o relámpago. En alguna ocasión Dios me abrió los ojos para ver en un profeta muy ungido que estaba siendo usado para hacer milagros. Yo pude ver un rayo que podía salir de sus manos de color blanco, combinado con azul. Pero también se manifiesta como fuego. No sé si se fijan, yo a veces, aunque haga tiempo de fríos, a la hora que se está grabando no quiero subir y luego quitarme el suéter. Pero cuando uno ministra la palabra, viene la unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo te quema. Te quema. De tal manera que cuando uno baja, yo bajo y siento como que tengo temperatura. Por eso prefiero mejor quitarme el saco. Pero es el fuego del Espíritu de Dios que debemos de sentir cada uno de los maestros cuando nos paramos enfrente a enseñar. Hay algo sobrenatural que tú debes de darte cuenta, que cuando te paras a enseñar, la atmósfera cambia. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante leer la palabra, estudiar lo que yo voy a enseñar, para que Dios me respalde. Si no, estará usted ungidamente equivocado. También me pasa cuando profetizo. Es un fuego del Espíritu Santo y me guía con esa fuerza, con esa autoridad, con ese poder para poder transmitir y quemar. Encender los corazones, ¿verdad? Recibir la palabra. Y eso está al alcance de todos. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? A todos el Señor nos está diciendo que tengamos un corazón apasionado, un corazón de fuego. Esa es la unción del Espíritu Santo que viene sobre nosotros para hablar, para predicar, nos habilita. Por eso hay que consagrarse a Dios, ¿verdad? Y un consagrado dice, Dios me llamó, me marcó con su Espíritu Santo. Y voy a orar en el Espíritu para que Dios me llene, para que Dios me limpie, para que Dios me purifique, para que en el momento en que yo me pare a hablar, Él me respalde. Y en el momento en que te paras, todo se vuelve sobrenatural. Amén. Por eso estamos hablando de la guía del Espíritu.
porque tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y el Señor, que nos conoce a todos, va guiando. Aún muchas cosas que uno no tiene escritas, pero están escritas en el corazón de Dios. Porque Dios sí nos conoce. Y Él sabe qué hablar y cómo penetrar en nuestros corazones, porque Él es el maestro, el que enseña, el que convence. Amén. Vamos a ver otro de los nombres que se le da al Espíritu Santo, porque se acuerdan que estamos hablando de términos, ¿verdad? Se le llama Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Y dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El contexto de estos versículos habla de la apostasía. Porque nadie apostata si no es cristiano. ¿De qué va a apostatar si no cree? ¿No es cierto? Y dice, y que tenga por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo nos dio la salvación? Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Quién merecía la salvación? Nadie. Nadie. Todos somos pecadores. Nadie merecía la salvación. Pero dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando escuchamos las buenas noticias, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de esa palabra infundió fe, y la gracia de Dios vino sobre nosotros para ser salvos. Es algo sobrenatural. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Es un don de Dios. Es un regalo la salvación. Efesios 2:9. No es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Como muchos dijeron, ¿no sabes qué es que yo ya tengo la entrada al cielo ganada? Mira mi papelito, todas las indulgencias, ya las compré. No puede entrar nada al cielo corrupto, ¿verdad que no? No es por obras para que nadie se gloríe, porque Jesús se encarnó, se hizo hombre para salvar al pecador, para identificarse con Él. Y fue un regalo de Dios. No podíamos hacer nada para ganar la salvación, nada. Pero Él fue un sacrificio voluntario. Así es que cuando nosotros creímos, se nos dio Espíritu de gracia. Se nos dio el Espíritu Santo, el regalo de Dios, lo más santo de Dios. Pero también se le llama Espíritu de verdad. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo... Es el mismo rasgo, la misma esencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es verdadero. El Espíritu Santo es verdadero.
no tiene doblez, no miente, no hace nada indebido. Porque a veces pensamos, no, yo voy a tales lugares. ¿Meterías a Cristo en un antro? ¿Al Espíritu Santo, lo más santo de Dios? Él es el que da testimonio de Jesús, el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Ay, porque a veces vienen y te dan un chisme. Y ese chisme tiene que ver con afectar tu vida, quizás tus relaciones, quizás tu matrimonio. Y viene alguien y te lo dice y hasta te enfermaste porque te lo dijeron. Primero fíjate quién es esa persona. Primero fíjate si es una persona verdaderamente con testimonio, confiable. ¿Cómo le vas a creer a alguien que viene y te dice, aunque diga que es cristiana? Porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, Él nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo, si lo consultamos, ¿verdad? Si consultamos a Dios, Él mismo nos va a decir, no es verdad. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a destruir tu vida, tu relación, tu matrimonio por algo que se dijo? A mí compruébamelo con hechos. ¿No es cierto? Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, qué hermoso. El Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice ahí en Juan 14:1? Voy pues a preparar un lugar para vosotros, una casa. ¿Cuántos quieren ir a la casa de Dios? ¿Saben que Dios no la está preparando? Porque Él no miente, ¿verdad? Él no miente. Él dijo, yo en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas casas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. En alguna ocasión contaron una anécdota que no está basada en la realidad, pero se las quiero contar. Hablando de esto, y decía el orador, el Señor dijo que iba a preparar una casa para vosotros. Entonces se muere esa persona y se va al cielo. Y cuando llega al cielo, uno de los ángeles lo recibe. Estaban las mansiones hermosas, grandes, con perlas. Lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces iba caminando y de pronto se estacionaba y decía, ¿esta será mi casa? Y decía el ángel, no, más adelante. Y seguían caminando. ¿Y esta será mi casa? Y así iban hasta el final. Llegaron hasta una chocita. Y le dijo, ¿cómo? ¿A ellos les está tocando una casa con puertas de perlas? Y a mí me está tocando una chocita. Y le dijo, pues es para lo que alcanzó. Tus diezmos y tus ofrendas. Así es que tú sabes si quieres una chocita. Y si tú le robas a Dios, eres un mentiroso y ratero. Se oyó pesado, ¿no? ¿O no? Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermoso.
¿verdad? Hay quienes se dan mensajes de salvación y pasan 20 veces. No hay seguridad de la salvación. No conoces a Dios, no conoces al Espíritu Santo, ¿cómo que estás pasando 20 veces? Porque aquí dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos a ver otro de los términos del Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Así se le denomina, el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La misma esencia. También se le denomina el espíritu de promesa. Efesios 1:13. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que se le denomina también Espíritu de la promesa. ¿No se acuerdan cuando les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu de la promesa, porque Dios no es mentiroso. Yo me voy y les mandaré el Consolador. También habla de otro de los términos, glorioso Espíritu de Dios. Cuando estamos escuchando el término de Espíritu de Dios, también está hablando del Espíritu Santo, pero son términos. Amén. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿verdad? Espíritu de Dios, glorioso Espíritu de Dios, está refiriéndose al Espíritu Santo. Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Corintios 3:16 habla también del Espíritu de Dios. Y dice, Primera de Corintios 3:16, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está usando ese término, Espíritu de Dios, Espíritu de la promesa, Espíritu de gracia, Espíritu de poder. Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y cuando está usando el término Espíritu de Cristo, se está también refiriendo al Espíritu Santo, pero son términos.
Espíritu de Jehová, Isaías 11:2. Y esa es una escritura profética, refiriéndose a Jesús y a la manifestación. Dice ahí Isaías 11:2, y reposará sobre él. Se está refiriendo a Jesús, el Espíritu de Jehová, ¿verdad? La unidad de Dios, la unicidad de Dios, la misma esencia de Dios, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjense todos los rasgos que vienen ahí, hablando la profecía de Jesús y sus manifestaciones, sus atributos, ¿verdad? ¿Qué atributos encontramos, verdad? Es el mismo espíritu, espíritu de Jehová. Porque al principio, Génesis 1:1, cuando dice, y Dios hizo los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, pero está usando la expresión, y el Espíritu se movía. Pero es la dispensación del Padre. Según Colosenses 1:15 y 16, hagamos al hombre. Estaban unidos. El mismo sentir, la misma esencia. Ahí vemos todos los atributos. Sabiduría, Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios es consejero, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, conocimiento y de temor de Jehová. Vamos a ver otro de los títulos, dice, unción del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A qué se refiere cuando dice, y ustedes tienen la unción del Santo? Vamos a ver una versión, la versión Biblia para todos, en Primera de Juan 2:20. Dice, Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu. Así que todos conocen la verdad. Y vamos a ver otra de las versiones. Fíjate cómo dice. Primera de Juan 2:20 dice, Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Así es que cuando habla de la unción del Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y cuando alguien está obrando de una manera que es incorrecta y dice, estoy ungido por Dios, pues estará ungidamente equivocado. Porque no es conforme a la verdad, no es conforme al carácter de Dios. ¿Recuerdan lo que vimos de los falsos profetas? Vengan, adoremos a otros dioses. ¿Eso es conforme a la verdad? No es conforme a la verdad. Entonces, hay quienes dicen, yo tengo el Espíritu Santo, como aquel profeta Balaam, aquel profeta de ojos grandes, que se corrompió y que le daban dinero para ir a maldecir al pueblo de Dios y decía que era un profeta de Dios. Y cuando fue con Dios todavía se atreve a ir con Dios. Dios, ¿me permites ir a maldecir a tu pueblo? Y el Señor le dijo, no.
Y él iba otra vez, no, pues no me dejó. Y le enseñaban los billetes, ¿no? Mira, lo que te damos para que vayas y maldigas al pueblo, así los vamos a vencer. Insistió tanto que el Señor le dijo, ve. Y entonces empieza a profetizar. Y Dios lo toma y él empieza a profetizar a favor del pueblo de Israel. Pero su corazón no era recto, de tal manera que si tú buscas en los héroes de la fe, nunca vas a encontrar el nombre del profeta Balaam. Amén. Así es que no podemos decir, híjole, tengo el Espíritu Santo y hablo por el Espíritu cuando no hay verdad, cuando no hay pureza. Amén, porque el Espíritu Santo es lo más santo de Dios que nosotros recibimos. Y que debemos consagrarnos, porque definitivamente, bueno, ha habido tiempos en que ha habido personas que estaban sirviendo al Señor y estaban bien posicionadas. Pero Dios les probó. ¿Verdad? Dios les probó de tal manera que salen las cosas a la luz y la persona que parecía consagrada, aquella que hasta entrenaba gente, les ayudaba a hacer buenos sermones, de pronto sale a la luz que estaba viviendo una vida doble. Fumando, tomando. Alcanza disciplina, pero el que se arrepiente. Pero el que no se arrepiente no puede ni tener disciplina. Amén. Porque no se arrepintió. Ajá. Pero el Espíritu Santo es lo más santo que tenemos de Dios. Dios no quiere que vivamos con doblez, que vivamos con pureza, que vivamos en verdad. Por eso dice 1 Juan 2:20, Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Amén. ¿Escuchan esa vocecita del Espíritu de Dios que habla con nosotros? Y nos dice, no, eso no está bien. No te expreses de esa manera. No vayas a ese lugar. Eso no es conforme a verdad. Ahí está el Espíritu Santo hablando, porque es una persona, no es una fuerza. Es una persona que habla, es una persona que enseña, es una persona que convence, es una persona que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es una persona. También es denominado como el Consolador. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Un ratito? Para siempre. Por eso dice, hay de aquel que afrenta al Espíritu de gracia, ¿verdad? Que se le dio y que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y se empieza a revolcar en el pecado. En la versión Biblia para Todos, este mismo versículo dice, y no hay ninguna contradicción, ahorita lo explico. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes.
Y no hay ninguna contradicción entre consolador y consejero. Les voy a decir por qué. Pues la consolación de Dios se imparte con el consejo de la palabra. Esa es una administración espiritual. Una persona puede ser muy apapachadora, muy querendona y trata de consolarnos sentimentalmente. Pero cuando alguien te consuela con la palabra, produce vida. Amén. Produce la vida de Dios, porque ahí está la palabra. Porque si no fuera así, entonces muchos serían atraídos hacia uno y no hacia Dios. Saben que el consejo de Dios se da también a través de la predicación y va a nivel de consolación, de ánimo y de edificación. ¿Cuántos hemos sido consolados por la palabra? Amén. ¿Verdad? Entonces hay personas que se quieren adherir como una garrapata a otro, ¿verdad? Y no se quieren desprender de ahí y hay hasta relaciones obsesivas, no sanas. Pero hay que ir a Dios, ¿cierto? Si alguien te imparte algo de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad. No hay relaciones tóxicas. Amén. No hay relaciones tóxicas, de verdad. Hay relaciones sanas. Hay libertad en el Espíritu para crecer también socialmente. Y tengan cuidado en las relaciones interpersonales, porque qué lindo que nos conozcamos mutuamente, que seamos amigos y que algunos tengan más relaciones más íntimas con otros, se invitan a comer. Pero Dios tiene que estar presente. Amén. Porque si una relación te daña, no es sana. Pero Dios tiene que estar presente. Y te tienen que guiar a Dios. Ajá. Si te guían a la persona, te apegas a la persona y no es sano. Pero si buscas el consuelo de Dios, Dios te lo va a dar. Se te da el consuelo a través de la palabra de Dios y te guiamos a Dios, no a nosotros mismos, a Dios. Amén. Así es que no hay ninguna contradicción entre consolador y consejero, porque a través del consejo de la palabra puede ser pastoral, puede ser a través de la predicación. Estamos siendo consolados, aconsejados, ¿verdad? Él es un consejero. ¿Cuántos necesitan un consejo? Vamos a su verdad. Vamos a su verdad. No reciba un consejo que no está bien trazado. ¿Sí? O que solamente estás tratando de escuchar lo que tú quieres o lo que te conviene. Pero Dios nos va a decir la verdad. Y eso es lo que va a enderezar nuestras vidas. Eso es lo que nos va a limpiar. Eso es lo que nos va a santificar. Así es que conocemos un poquito más al Espíritu Santo, ¿verdad? Y propiamente podemos usar los términos conforme a como dice la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, para no distorsionar la imagen y el carácter de Dios. Y más porque somos maestros, ¿verdad? Somos maestros. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria, la honra, el poder.
Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, Señor, tomamos. Oh, mi Señor, gracias por tu palabra, que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello, para lo que es enviado. En el nombre de Jesús. Amén.